Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. No solo el cambio climático pone en riesgo al planeta, la contaminación plástica también es un problema global con consecuencias graves para la vida silvestre, la biodiversidad y la salud humana. ¿Qué se puede hacer para frenar esta contaminación causada por los plásticos? De eso hablaremos hoy en Defensa del Consumidor. Acompáñenos. Vamos primero con la nota neta. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente del 2025, que se conmemoró el 5 de junio, la organización ambientalista Greenpeace México se sumó a la jornada de limpieza de playas que convocó la Secretaría del Medio Ambiente en la playa Las Glorias, en Puerto Vallarta, Jalisco. Y al realizar una auditoría de los residuos, encontró en solo 650 metros más de 2.500 piezas de plástico de un solo uso. El tipo de residuo más común en esta playa fueron los fragmentos de diferentes tipos de plásticos no identificables. En segundo lugar, lo ocuparon las colillas de cigarro con 1.051 piezas y en tercer lugar, las taparroscas, de las que se encontraron 117 piezas. Aunque no fue posible identificar la marca en la mayoría de los residuos recolectados, en lo que sí se sabe es que la mayoría eran botellas de PET y taparroscas de la empresa Coca-Cola. Por ello, Greenpeace señala que es una muestra más de la responsabilidad que tienen las grandes corporaciones en la contaminación plástica. Desde los años 50, la producción y el uso de plásticos contaminan cada vez más el planeta. Están en todas partes, desde bolsas, botellas de refresco, de agua, de shampoo y de distintos líquidos, hasta en camisetas de poliéster, tuberías de PVC o en recipientes para guardar comida, incluso en piezas automotrices, dispositivos electrónicos y médicos. La mayor parte de las toneladas de plástico que se producen al año terminan en lagos, ríos y mares. Es decir, no es posible reciclarlos, y conforme los residuos se fragmentan, los microplásticos se infiltran tanto en distintos ecosistemas como en nuestros cuerpos. Recientemente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó que la contaminación plástica está asfixiando el planeta. El Día Mundial del Medio Ambiente se hizo un llamado a actuar de manera urgente para frenar la invasión de los residuos plásticos. En México, organizaciones y personas defensoras del medio ambiente buscan crear una ley nacional que prohíba los plásticos de un solo uso y responsabilice a las empresas por sus desechos plásticos. Y para hablar sobre la importancia de frenar el uso de plásticos de un solo uso, me da gusto recibir aquí en Defensa del Consumidor a Ornella Garelli. Ella es campañista de Océanos sin Plásticos en Greenpeace México. Muchas gracias, Ornella. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Me gustaría preguntarte en primer lugar si desde Greenpeace tienen datos de cuánto plástico se produce en México o a nivel mundial. Sí, pues por ejemplo en México los datos que da la misma industria del plástico hablan de poco menos de 4 millones de toneladas de plástico que se producen cada año, y a nivel internacional el dato es realmente sorprendente porque hablamos de más de 400 millones de toneladas métricas de plásticos que se producen anualmente. ¿Y son plásticos de un solo uso? ¿A eso se refieren? Sí, pues mira, de la producción total de plásticos, el dato en general que se maneja es que poco menos de la mitad son plásticos de un solo uso, particularmente orientado a empaques y envases, ¿no? Estamos hablando de cerca de 45%. Bueno, ¿y qué pasa con todos esos plásticos? ¿Por qué particularmente los de un solo uso son tan problemáticos para el medio ambiente? Sí, los plásticos de un solo uso son un problema justamente porque están concebidos, están diseñados para utilizarse por muy poco tiempo y después desecharse. Aunque en el nombre se indique un solo uso, esto puede implicar también utilizarlo varias veces, pero en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, y sí incluye un popote, que sí utilizas en una ocasión y después se bota, pero también puede incluir envases, por ejemplo, de líquidos de limpieza o de productos de aseo personal que tal vez tengamos por un par de semanas guardados en casa, pero que al final siguen teniendo este diseño de que utilizas el producto, se acaba y lo botas, ¿no? Entonces, esta cultura del usar y desechar es lo que está detrás de esta generación alarmante de residuos que están contaminando prácticamente todos los ecosistemas del planeta.
se tiran estos residuos y ya no se pueden reciclar. Eso es también una de las problemáticas que ustedes han enfatizado desde Greenpeace. Sí, claro, pues el reciclaje puede ser parte de la solución, pero no es lo que nos va a sacar del problema. Porque los datos indican que de todo el plástico que se ha producido, se ha reciclado en el mundo menos del 10%. Y este mismo dato aplica para países como Estados Unidos e incluso para México. Hay algunos datos, por ejemplo, de la misma industria del plástico, que habla de ciertos plásticos como el PET, con porcentajes de reciclaje mucho mayores, como el 64% en las botellas de PET. Sin embargo, esto aún así no es suficiente para garantizar que los residuos plásticos de estos productos sigan llegando a contaminar ecosistemas. Por ejemplo, en el caso de las botellas de PET, si bien es uno de los plásticos que más se reciclan, al mismo tiempo también es de los plásticos que más hemos encontrado contaminando ecosistemas costeros y marinos de nuestro país. Justamente hace unos días, por el Día Mundial del Medio Ambiente, Greenpeace realizó una jornada de limpieza en playas de Jalisco, en Puerto Vallarta, y ahí encontraron pues justamente residuos de PET de grandes marcas, ¿no? Como Coca-Cola. ¿Qué más nos puedes decir de eso que encontraron? Sí, pues el Día Mundial del Medio Ambiente nos sumamos a esta Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas que organizó la Semarnat. Greenpeace estuvo coordinando la limpieza de playa y la auditoría de marca en la playa de Las Glorias, justamente en Puerto Vallarta, Jalisco. Y de la auditoría de marca lo que encontramos principalmente fue que los residuos más comunes fueron fragmentos de plástico, es decir, pedazos de diferentes tipos de plástico que como ya están rotos es difícil identificar qué eran, qué productos eran y cuáles eran sus marcas. Encontramos un poco más de 1000 piezas y de ahí el segundo residuo que más encontramos fueron las colillas de cigarro, que también son contaminación plástica por los filtros plásticos que tienen. Entonces también se contabilizan en las auditorías. De ahí los siguientes plásticos que se identificaron fueron plásticos de un solo uso, como las botellas de PET, como las taparroscas, bolsas de camisetas de supermercado, entre otros, ¿no? Entonces, esto sí nos empieza a dar pues una idea de las industrias que están detrás de esta contaminación, ¿no? Usualmente no se menciona la industria tabacalera, pero está presente, ¿no? Con estas colillas de cigarro que encontramos prácticamente en todas las playas de nuestro país, es de los residuos más comunes, pero también de la industria refresquera, con estas botellas, con estas taparroscas, que como bien lo mencionabas, una de las principales, bueno, o más bien la principal marca que encontramos con el mayor número de residuos fue Coca-Cola, que es la empresa que de hecho por quinto año consecutivo ha sido señalada como la que genera más contaminación plástica en el mundo por las auditorías de marca que organiza Break Free from Plastics o Libérate del Plástico en cerca de 40 países por voluntarias y voluntarios de muchas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, estos mismos resultados que vemos internacionales los encontramos también acá en México con una clara responsabilidad de estas empresas que están generando productos plásticos por cientos de miles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, un dato de 2022 indica que ese año produjo 134,000 millones de botellas plásticas, la mayoría de las cuales son de un solo uso. Entonces, esto nos permite rastrear el origen del problema. El problema tiene un origen empresarial, porque son estas empresas las que están diseñando los productos para que sean desechables, como estas botellas desechables, son las que los producen, las que las ponen en el mercado, las que generan ganancias con esto, y por ello consideramos importante pues sí traer el foco en la responsabilidad que tienen que asumir estas empresas para solucionar el problema. Justo sobre esas empresas, pues ya han mostrado que por voluntad no van a dejar de producir todos estos plásticos de un solo uso. ¿Qué es lo que se está exigiendo particularmente en México con una iniciativa que ustedes han promovido para establecer una ley antiplásticos que reforme la Ley General de Residuos? ¿De qué se trata esta parte y cómo va aquí en el Congreso mexicano? Sí, justamente los compromisos voluntarios de las empresas hasta ahora no han sido suficientes para acabar con el problema de contaminación plástica y que incluso
van reduciendo conforme pasan los años, ¿no? En lugar de incrementarlos, reducen sus compromisos. Entonces, necesitamos que estas responsabilidades para las empresas estén en nuestra ley. Por eso esta ley antiplásticos que buscamos impulsar busca establecer la responsabilidad extendida del productor en la Ley General de Residuos que tenemos en el país, la LGPGIR. Entonces, ¿qué significa esto de responsabilidad extendida del productor? Implica básicamente establecer responsabilidades para todas las empresas productoras, comercializadoras, importadoras de plásticos de un solo uso y que vaya mucho más allá de la simple educación ambiental, porque luego las empresas es lo principal que quieren hacer, ¿no? Contribuir a la educación ambiental de la ciudadanía, limpiezas de playa, que son medidas necesarias, pero que no son suficientes para atacar el problema y que pues en lugar de promover educación ambiental, lo que queremos ver de las empresas son compromisos financieros, por ejemplo, para contribuir a la gestión de residuos en el país, que hasta ahora se paga totalmente con dinero público porque está a cargo de los municipios particularmente. También queremos ver de las empresas que rediseñen los productos. Por ejemplo, en lugar de vendernos productos envasados o empaquetados en desechables, queremos productos que puedan estar siendo distribuidos mediante sistemas de reutilización y refil, que esta es la otra parte que buscamos incluir en la ley, que se sienten las bases para sistemas de reutilización y refil. Un ejemplo igual en esta parte que hablábamos de la industria de bebidas, vender bebidas que estén, por ejemplo, en dispensadores, en donde tú puedas llevar un vaso o un termo y ahí rellenarlo. Lo mismo implica para otros productos como de limpieza o cremas para rostro, que puedas tú llevar tu propio contenedor y tener dispensadores en supermercados o puntos de venta y se puedan rellenar, ¿no? El refil es parte de esta solución y hay muchos otros sistemas que incluso ya organizaciones como la Fundación Ellen MacArthur hablan de una oportunidad económica para las empresas si los empiezan a implementar, ¿no? Y de ahí el tercer punto importante de esta reforma que buscamos es la prohibición de los plásticos de un solo uso, los más problemáticos en todo el territorio nacional. Es decir, una medida preventiva, una medida que se basa en la reducción en los primeros niveles de la jerarquía de gestión de residuos, que habla de que debemos de prevenir en lugar de tener que estar gestionando residuos que ya se generaron, ¿no? El mejor residuo es el que no se genera y por eso buscamos que se prohíban estos plásticos en todo nuestro país. ¿Te refieres, por ejemplo, a estos empaques que tienen de algún producto que ya está envuelto en plástico, pero viene adentro de otra bolsa que tal cual abres y ya no se vuelve a usar? Sí, implicaría todos estos empaques innecesarios, tanto primarios como secundarios, que se pudieran evitar. Por ejemplo, primarios, incluso buscar que el empaque primario también sea reutilizable, ¿no? Que aunque lo recibamos en casa o sea algo que compres en tu camino al trabajo, por ejemplo, también esté en un envase o en un empaque reutilizable. Y además de esto implica también los conocidos como desechables, estos contenedores, por ejemplo, de unicel para alimentos, que son también de los principales residuos que contaminan ecosistemas en el país, botellas de PET, popotes, bolsas, cubiertos desechables, entre otros. Y eso entonces todavía no avanza en el Congreso, es una exigencia que está ahí pendiente, que se discuta como una reforma a la Ley General de Residuos. Sí, pues desde Greenpeace estamos buscando poder presentar esta ley antiplásticos como una iniciativa ciudadana, que es una figura que existe legalmente en México que permite a la ciudadanía poder presentar propuestas de ley o de reforma de ley, como en este caso, sin necesitar el aval de ningún legislador. Pero para poder presentarla necesitamos colectar al menos 130,000 firmas. Entonces, justamente nos encontramos en esa parte del proceso de juntar las firmas y pues aprovechar el espacio para hacer la invitación a las personas a visitar nuestra página web greenpeace.org, en donde podrán encontrar toda la información sobre la ley antiplásticos y sumar su firma de forma digital. Es a través de una aplicación móvil que ha lanzado el INE, el Instituto Nacional Electoral. Tal vez la gente diga, ¿por qué el INE? ¿Qué tiene que ver el INE aquí? Pues el INE es la institución que se encarga de garantizar que las firmas sean certeras, ¿no? de personas que realmente existen. Entonces, se hace a través de esta aplicación del INE, se les va a pedir algunos datos de su credencial de elector, pero pueden tener la certeza de que es un proceso totalmente seguro y que no tiene ningún fin político, ¿no? Sino solamente respaldar esta iniciativa ciudadana para que se haga este cambio legislativo. Gracias, Ornella, por esa invitación. También quisiera preguntar qué se está discutiendo a nivel global. Veíamos que desde la semana del 9 de junio pues se está realizando una conferencia de Naciones Unidas en torno al Tratado Global de los Océanos. ¿Nos puedes hablar qué significa eso y México
¿Qué responsabilidad tiene con ese tratado? Sí, claro, pues mira, ya van 5 rondas de negociaciones del Tratado Global de los Océanos que se están dando en el marco de las Naciones Unidas. Y entonces en este tratado se busca abordar el ciclo de vida completo de los plásticos, ¿no? Porque si bien la parte más visible del problema de los plásticos es la contaminación de ecosistemas, su incidencia en la pérdida de especies, lo cierto es que los plásticos contaminan y generan afectaciones a la salud y al ambiente en todo su ciclo de vida. O sea, desde que se está extrayendo la materia prima para producirlos, que son combustibles fósiles, inciden, por ejemplo, en el cambio climático. De ahí hasta que llegan al final de su vida útil y terminan, por ejemplo, en un basurero, generan emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y también agravan la crisis climática, generan contaminación, por ejemplo, de microplásticos que está llegando al cuerpo humano. Entonces, este tratado busca atender todo el ciclo de vida de los plásticos, no solo el problema de contaminación, y lo que buscamos en ese plano es que se establezca una meta global que limite la producción de plásticos a nivel internacional. Esto es sumamente importante porque para poder acabar el problema tenemos que cerrarle la llave a los plásticos, ¿no? Me gusta mucho pensar en esta analogía de una bañera en la cual está abierta la llave del agua y se está desbordando el agua, ¿no? Entonces, medidas como reciclar, tal vez como incluso limpiar algún ecosistema, equivaldrían a empezar a trapear el agua, ¿no? O sea, sí contribuyen, tal vez sequen el agua que se está botando en el piso, pero al final el problema no se va a solucionar porque la llave va a seguir abierta, no se va a seguir botando el agua. Entonces, esta meta global de limitar la producción de plásticos equivaldría a venir y cerrar la llave, ¿no? Entonces necesitamos cerrar la llave a los plásticos para que no más plásticos se sigan produciendo, y también implica limitar, que es otra de los objetivos que tenemos, limitar los químicos que se están añadiendo a estos plásticos. Hay estudios que indican que en los plásticos hay cerca de 16,000 químicos, la mayoría de los cuales no se han probado, testeado, y se tiene incertidumbre sobre sus implicaciones para la salud, pero hay muchos otros que se siguen utilizando y que ya hay evidencia científica de que están vinculados con enfermedades graves para las personas, como diferentes tipos de cáncer, ¿no? Entonces, es un problema ambiental, pero también de salud pública, que en este tratado se busca atender. Y ahora en agosto en Suiza viene la que sería la ronda de negociaciones 5.2, en donde esperamos ahora sí terminar las negociaciones con un tratado de plásticos que sea realmente fuerte, que incluya esta meta global de limitar la producción, que ponga límites a estos químicos tóxicos y que también asigne de nuevo responsabilidades claras a todas estas empresas que están detrás de la producción de plásticos, a empresas petroquímicas y de combustibles fósiles que también están detrás de este problema, porque solo así vamos a lograr una solución de raíz a esta problemática. ¿Cuántos países necesitan sumarse a este tratado y cuántos lo han hecho hasta ahora? Pues mira, el tratado apenas se está negociando, entonces lo primero que se necesita es que se llegue a un acuerdo en cuanto al texto, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos que pase en esta última ronda de negociaciones? Que se acuerde en general por los países en el marco de la ONU este tratado. Ya después se abrirá el acuerdo a firma y posteriormente se abrirá a las ratificaciones, que es lo que ya permite que entre en vigor, ¿no? Entonces, todavía estamos en fases tempranas desde el proceso de este tratado, pero si logramos que se acuerde el tratado en esta última ronda de negociaciones en agosto, va a ser ya un gran logro. Y aún aunque se está en una fase inicial, sí los países pueden mostrar posturas importantes que empiezan a incidir en lo que se avance de aquí a agosto. Sí, claro, pues justamente es parte de lo que buscamos que México haga, ¿no? Que México se muestre públicamente a favor de un tratado fuerte, lo que ha hecho, por ejemplo, en los últimos días en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que esta semana está ocurriendo en Niza, en Francia. En esta conferencia ya ha habido declaraciones de las representantes del gobierno mexicano que están por allá, como la secretaria de Medio Ambiente, que, por ejemplo, fue México uno de los 95 países que suscribieron la Niza Wake Up Call, o esta llamada de alerta de Niza,
donde busca, pues sí, reafirmar el compromiso de estos países que la firmaron, como fue el caso de México, para cuando venga la ronda de negociaciones de agosto, comprometerse a terminar un tratado que incluya esto que ya platicábamos, ¿no? Entonces, son buenas señales por parte del gobierno mexicano y pues esperamos que esta misma ambición que se da en el discurso se muestre cuando llegue la hora de negociar tal cual el texto del tratado, para que en el texto del tratado queden establecidas pues estas metas globales. Gracias, Ornella. Y a mí me gustaría también ahora hablar de qué es lo que saben desde Greenpeace del efecto de estos plásticos en nuestra salud. Ya nos hablabas de cómo se relaciona con algunos tipos de cáncer, pero sí hay investigaciones, análisis, particularmente en México, que nos digan que aquí lo que comemos o consumimos constantemente está pues infectado con estos microplásticos. Sí, pues hay cada vez más mayores estudios que dan cuenta de los impactos a la salud de los plásticos, ¿no? Sea por estos químicos tóxicos que ya mencionábamos o por la transferencia de microplásticos al cuerpo humano. Por ejemplo, hay estudios que hablan de la presencia de microplásticos en prácticamente todos los órganos del cuerpo humano. Se han encontrado en el cerebro, en placentas de mujeres embarazadas, en el corazón, en los pulmones, pero también, por ejemplo, en la piel, en testículos, en la leche materna, en el orina, en heces fecales de personas, en la sangre humana, ¿no? Y son datos impactantes porque habla, por ejemplo, en el caso de la leche materna o de las placentas, que el ser humano empieza a estar expuesto a esta contaminación plástica incluso antes de nacer, ¿no? Lo cual es impactante. Y de ahí hay muchos estudios que también están vinculando esta presencia de microplásticos o de los químicos que se añaden a los plásticos con enfermedades específicas, por ejemplo, diversos tipos de cáncer, problemas incluso como Alzheimer o Parkinson, que podríamos pensar qué relación tiene. Pues sí, están encontrando una relación. Y ya de estudios de México, hay por ejemplo un estudio de la UNAM en mujeres de Ciudad de México y de Toluca que encontraron una correlación entre estos químicos presentes en los plásticos y el cáncer de mama, ¿no? Y también hay estudios, por ejemplo, para quienes son mamás y papás, ¿no? De cómo estos plásticos también están teniendo impactos en las niñas y niños desde muy chiquititos, ¿no? Por ejemplo, uno que habla que los bebés están ingiriendo hasta 10 veces más microplásticos que las personas adultas, y justamente porque estamos llenando nuestra vida de plásticos desde que nacemos, ¿no? Desde los biberones plásticos que incluso se someten, por ejemplo, a calentarlos y que eso libera tóxicos, libera microplásticos, hasta las bolsas de almacenamiento de leche materna, los juguetes que también son plásticos y que tienen químicos tóxicos, ¿no? Entonces, estamos realmente ante un grave problema de salud pública que va vinculado con esta problemática ambiental, y que de ahí la urgencia de que las autoridades tomen medidas de fondo para solucionar el problema. Gracias, gracias. Era importante esta parte para dimensionarlo, no nada más con la botella que vemos así en la calle, sino cómo está afectando a nuestro cuerpo, ¿no? En el día a día. Pues, te agradezco mucho, Ornella Garelli, campañista de Océanos Sin Plástico en Greenpeace México, por esta información y por esta invitación a sumarse a esta iniciativa ciudadana que están buscando impulsar. Muchas gracias a ti. Como consumidores, como consumidoras, podemos respaldar iniciativas ciudadanas como la ley antiplásticos que Greenpeace busca presentar ante el Congreso. Ustedes pueden sumar sus firmas en el portal greenpeace.org. Ornella Garelli nos explica que es importante acompañar esta iniciativa ciudadana porque las que ya se han presentado, las que han presentado legisladores, por ejemplo, del Partido Verde, avalan la quema de residuos, que también daña al medio ambiente. Este programa es posible gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Karen Castillo y Denis Rojas. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez y yo los veo como cada lunes aquí en Estudio B en Defensa del Consumidor y los martes por Sin embargo al aire. Son parte de la memoria popular. Lo lograron con publicidad, pero ¿realmente las saladitas son un snack inofensivo? Hoy te revelamos lo que esconden estas galletas. Cada paquetito de solo 6 galletas contiene 184 miligramos de sodio y 49 calorías vacías. En 100 gramos superas el sodio de toda una comida. Ojo ahí, ¿eh? Ojo con estas saladitas. Su aditivo TBHQ está vinculado al cáncer y aunque su eslogan diga sirve y comparte, ¿realmente quieres compartir esto con tu familia? Gamesa las promociona como un snack para compartir, pero oculta que son harina refinada, grasa, azúcar y
sal y un químico peligroso, PBHQ. Prefiere las tostadas caseras, nutritivas sin químicos y lleno de sabor real. Más información en elpoderdelconsumidor.org. Elige alimentos que no dañen tu salud. Ahora que lo sabes, ¿vas a seguir consumiéndolo? Sigue todo el contenido en Defensa del Consumidor y por Sin embargo al aire.